igual que ustedes lo van a hacer de abogada y notaria y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, tengo una maestría de la Escuela de Posgrado de Derecho Internacional de Criminología, con doble titulación tanto por la Universidad de Santa Cruz de Guatemala como por la Universidad de La Habana. Y actualmente estoy terminando el último año de la maestría del doctorado de Derecho Constitucional Internacional, siempre de la Escuela de Posgrado Internacional de la Universidad de Santa Cruz de Guatemala. Para mí es un placer estar con ustedes este año y como, además de ser egresada de la universidad, tengo 19 años de trabajar para el Ministerio Público en diferentes puestos. Soy parte de la carrera fiscal, actualmente soy fiscal de sección adjunta de la Fiscalía de Ejecución y me toca impartir el curso de Derecho Internacional Privado, que es una de las materias muy importantes dentro del ámbito nacional, y también de cómo funcionan ciertos elementos en cuanto a las personas extranjeras. En el transcurso de los años que he dado este curso me he dado cuenta que cuando nos toca como abogados, como profesionales, llevar a cabo procesos de derecho internacional privado, todavía estamos en pañales. ¿Por qué? Porque me ha tocado que cuando les mando, en los años hacemos siempre una área de investigación, pero los mando a que vayan a traer a un órgano jurisdiccional, a un juzgado de familia, un proceso de una sentencia proveniente del extranjero, y me he dado cuenta que muchas veces no sabían qué hacer cuando les ponían un previo y dejan los procesos a media. Y la idea es que nosotros cada vez con la academia podamos mejorar, y ustedes en el proceso ya de sus oficinas jurídicas puedan sortear cualquier elemento o cualquier situación que se les complique. Podemos hacer tanto la sentencia proveniente del extranjero para que ustedes sepan todos los elementos que se dan, o un proceso de nacionalización desde la residencia hasta la nacionalización de un extranjero, habiendo diferenciación que debemos de mantener entre el extranjero, la nacionalización de un ciudadano centroamericano, de lo que conformó la Confederación de Guatemala, del Estado de Guatemala, y Belice, que de conformidad con la Constitución Política de la República se reputa el guatemalteco de origen. Y el trámite es mucho más fácil que a una persona que va a adquirir la nacionalidad de forma adquirida, pero que es de cualquier otro país que no forma parte de los 5 países centroamericanos, ni la Confederación Centroamericana, ni de Belice. Ese va a ser nuestra formación. Además de eso, el examen va a ser el primer examen parcial. Vamos a tener, siempre lo hago de 3 formas, no se preocupen en copiar. Es una selección múltiple, ya les traigo incluso la respuesta. Es solo ¿por qué? Porque a lo largo también de haber dado clases en estas aulas me he dado cuenta que muchas veces la persona puede tener el conocimiento, pero el área, el manejo de estrés que ustedes tienen, muchas veces lo bloquea. He tenido excelentes alumnos que en todas las clases me participan, tienen el conocimiento, y el día del examen los veo y no contestan lo que lo contestan en clase. Entonces muchas veces la parte psicológica, si tenemos problemas con el novio, con el esposo, con la novia, con la que andan enamorando y no le dice que sí, también los patojos, o si la mamá los regañó. Entonces todo eso viene a, si están enfermos también, va a incidir en el examen. Entonces tenemos una área de selección múltiple, verdadero y falso, y las preguntas directas. El primer examen va a contar de 30 puntos, el segundo es de 40 puntos, ahí estarían haciendo el trabajo, y para que se les haga más fácil podemos hacer 2 cosas. En el examen, me entregan el examen con los 30 puntos y me entregan el trabajo un día posterior. ¿Por qué? Porque me pasan de que si no, no lo entregan, y esos 10 puntos para ustedes es muy importante. Y el final
ojo que el final también es de 30 puntos, pero saco preguntas lógicas de lo que hicieron en el trabajo para que lo puedan argumentar. ¿Qué es lo que me interesa? Que todos trabajen. Yo tuve el privilegio de estudiar en la tarde y era la coordinadora, y entonces muchas veces me tocaba hacer todo el trabajo y me pasaba de que a veces los compañeros no sabían de lo que estaban. Entonces la idea es que todos sepan lo que se está haciendo en el trabajo, qué es lo que van a hacer, y como vamos a trabajar con la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley de migración, que ya tiene el nuevo Instituto de Migración, y en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Convención de Derecho Internacional, la Convención de Derecho Internacional Privado, o se le conoce como el Pacto de Bustamante, Convención de Bustamante, por uno de los participantes de la misma. En el derecho, internacional privado, lo primero que vamos a tener que manejar, ojo, yo les voy a dar en las dos primeras clases una cantidad, no se preocupe, la presentación yo se las entrego. Eso es algo que se da para cada uno. Lo primero que tenemos que saber que el derecho internacional privado, como en la mayoría de todas las materias de derecho, vamos a tener un sinfín de definiciones. Y estas definiciones han tenido un contexto histórico por la cual existen, y conforme ha ido avanzando el derecho, han ido cambiando estas definiciones en cuanto a la realidad. Incluso han habido a veces hasta confusiones, porque para muchos juristas del derecho internacional privado tenemos una idea equivocada de lo que es la nacionalidad y la ciudadanía. Y esto se ve también en las definiciones de lo mismo. Entonces, el derecho internacional privado, como ustedes saben, se considera, si yo les preguntara, ¿usted cree en qué área del derecho ustedes me pondrían el derecho internacional privado? Yo, lo civil, dice el compañero, entonces área privada. Te digo dónde me lo ubicaría. Eso sería pública y privada. Parece que las grandes divisiones del derecho las ponen en derecho público y derecho privado. Y sí, algunos lo toman, por ejemplo, el derecho internacional público, muchos consideran que va dentro del área general pública. Sin embargo, ojo, y esta sí es pregunta de examen, el derecho internacional privado se considera que es de derecho internacional general, es sus generis. ¿Por qué? Porque son normas que, si bien tienen un carácter privado para las personas, está dentro de las materias que se conocen como de derecho internacional, y por eso es sus generis. Eso está de todos modos en todo lo que le pueda pasar, lo voy a poner a leer un poco. Y además de eso, es una de las materias que tiene aproximadamente 1800 años desde que se empieza a volver a hablar sobre el derecho internacional privado, y la necesidad de que los ciudadanos de los países tengamos una relación jurídica, contractual. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy cosmopolita. Si yo les dijera, ¿cuántos de ustedes ahorita, si yo tuviera la posibilidad de sortear un viaje, no se quisieran ir a otro país? ¿Cuántos me levantan la mano? Vale. Perú, no es solo sortear el viaje. ¿Qué pasa? Que se lo sorteo a Estados Unidos. Y si no tienen visa. Entonces, no es solo sortear el viaje, sino tener los elementos para poder estar en otro país y poder interactuar. Pero es por eso la importancia de conocer ciertas también, cómo estas definiciones han ido cambiando del derecho internacional privado. Por ejemplo, el jurista Romero de Prado, que la realiza en 1961, considera
considera que el derecho internacional privado como el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto determinar cuál es la jurisdicción competente o que ley debe de aplicarse en caso de controversia similar de dos o más leyes que reclaman su observancia. Se dice, bueno, jurisdicción, competencia, de dos o más leyes que pueden tener simultáneamente vigencia, que es el concurso de leyes para establecer cuál es la que debe aplicar. Así lo determinó, pero en este caso, cuando estamos hablando de esta jurisdicción o competencia de dos o más leyes, vamos a tener claro que no es cualquier jurisdicción o cualquier competencia, porque estas leyes, nosotros también tenemos conflicto de leyes, eso lo vieron en primer semestre, segundo semestre de introducción al derecho. Los conflictos de leyes en el tiempo, en el espacio. Aquí estamos hablando de leyes en el espacio. Cuando hablamos en el espacio, no es que estamos viendo a los extraterrestres que dicen que hay avistamientos, sino en un área territorial, específicamente clasificada. ¿Por qué? Porque puede ser Guatemala. ¿Cuánta gente no la visita por toda la cultura que tenemos? Tenemos gringos, españoles, suizos, alemanes, pero todos ellos vienen acá y al estar dentro de nuestro territorio realizan transacciones jurídicas, hay compra-venta. ¿Cuántos extranjeros tenemos hoy por hoy? Tienen bienes inmuebles en Antigua Guatemala, en Xela, en diferentes partes. Entonces, aquí estas son las definiciones. ¿Por qué? Porque hay una jurisdicción, va a haber un juez que tiene que conocer en determinado momento de la situación que se diera con un extranjero dentro de situaciones o leyes que pueden aplicar. Y estas no solo son las leyes guatemaltecas, sino que si ellos son extranjeros con una nacionalidad distinta, ellos pueden en determinado momento, ante un proceso, solicitar que se aplique la ley de su país, y es donde se dan estos conflictos de leyes. Por su parte, el tratadista mexicano Luis Pérez Rentería considera que el derecho internacional privado es una modalidad del derecho privado que tiene por objeto someterse a relaciones sociales entre individuos o reglas jurídicas que convengan su naturaleza o conjunto de principios, o el conjunto de principios que definen los derechos de los extranjeros y la competencia respectiva. Entonces aquí vamos viendo que ahí sí está espacio, extranjeros. ¿Y por qué les digo esto tan importante? Porque si bien es cierto, yo les voy a poner en el examen las definiciones de los tratadistas, lo más importante es que ustedes en determinado momento puedan saber cuáles son los elementos más importantes y hacer su propia definición o entender en qué consiste esta normativa. Y si manifestando el que son extranjeros y la competencia respectiva de las diversas legislaciones en lo concerniente a relaciones internacionales de orden privado. El profesor José Algaras, él es mexicano, profesor de la UNAM, internacionalista, y él manifiesta que en el derecho internacional privado hay un conjunto de principios positivos, filosóficos, que tienen por objeto las relaciones jurídicas, civiles y penales de los individuos sujetos a diversas leyes, estableciendo cuál de estas debe preferir para resolver el conflicto. Si ustedes ahorita me dijeran, pero mire licenciada, entonces no me están diciendo que no son solo situaciones de carácter privado, sino que pueden haber determinados momentos situaciones de carácter penal, laboral, que van a tener también el ámbito del derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
no solo son en cuanto a los guatemaltecos, a los extranjeros, sino nosotros, el Código de Trabajo, se recordarán que tiene en los primeros articulados las disposiciones en las que pueden ser guatemaltecos contratados para trabajar y hubieron en su momento que se iban en barcos a trabajar en situación marítima, situación aérea, y en determinado momento va a haber una competencia en la que estén pidiendo que se conozca sobre estos hechos. Pero en el área penal, si bien es cierto, la ley penal tiene un efecto efectivamente territorial, hay elementos que salen de esta territorialidad. ¿Cuántos de ustedes no han visto en las noticias que se pide una extradición de personas que están dentro de nuestro territorio? Entonces, estas son las excepciones a la regla. Y el propio artículo 5 de la ley penal, o del Código Penal, establece cuáles son las razones para que se dan las justificaciones para una extradición. ¿Por qué? Porque se supone que los estados, para tener esa armonía, pueden pedir que sus nacionales sean juzgados con la propia normativa, siempre y cuando en ambos países sea delito, puedan conocer, no envíen en extradición a una persona y juzgarlo con esos medios de prueba. Por ejemplo, el caso de Spencer, que tenía doble nacionalidad y se le juzgó en Suiza. Yamatei se le juzgó acá en su momento, y a los del caso Pavo Real pues tuvieron diferentes juicios, que ahorita hoy por hoy, si ustedes ven la serie X, él habla de que está haciendo un documental sobre las injusticias de este caso. Habría que ver las incidencias que él va a relacionar en el libro. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay elementos que van a ser evidentemente penales, civiles, mercantiles, y esto lo vamos a ir desarrollando en las clases. Antonio Santos de Bustamante, que es uno de los que, por eso el Código de Derecho Internacional Privado se considera como el Código de Bustamante, se le conoce con ese nombre, porque Antonio Santos de Bustamante es uno de los que ayuda a la elaboración del Código de Bustamante, y previamente habían habido 5 personas que fueron delegadas para dar una formulación del Código de Derecho Internacional Privado, entre ellos un exalcarlista, Mata, que forman parte de esos 5 países que estuvieron viendo cómo se iba a formular un Código de Derecho Internacional Privado para la aplicabilidad de los mismos. Antonio Santos de Bustamante lo definió como el conjunto de principios que determinan los límites, unos límites en el espacio de la competencia legislativa de los estados cuando ha de aplicarse relaciones jurídicas que pueden ser sometidas a más de una legislación. Como él lo establece, o como él había estado elaborando en el Código de Bustamante, cuando él dice que ha de aplicarse a diferentes legislaciones, por ejemplo, hoy por hoy, ustedes ya vieron un derecho mercantil, y ya hoy se habla mucho de la desmaterialización de los títulos de crédito. Ya no es necesario que tengamos un documento escrito y redactado que me lo firmen. Ahora ya tenemos firmas electrónicas, tenemos un registro electrónico en Guatemala de firmas electrónicas. La mayoría de entidades estatales ya están también trabajando sobre los mismos, pero por ejemplo, ¿qué nos pasó en la pandemia? Tuvimos que aprovechar o trabajar con los medios electrónicos y toda la tecnología. ¿Cuántos de ustedes no compraban por internet situaciones para sus casas que se los entregaran porque no podíamos salir o porque solo teníamos ciertas horas para salir? O por ejemplo, en el caso, afortunadamente de mi persona, yo trabajaba todos los días por tener casos de flagrancia. Entonces yo sí salía todos los días, y por ser fiscal y por tener turno, yo sí podía andar en la calle. Era un beneficio, pero no todos lo tenían. Y si no, el día que no tenía, uno salía corriendo para entrar a la casa. ¿Cuántas personas no lo hacíamos por internet? ¿O cuántos hoy por hoy no compramos por internet algo hasta de otro país? ¿Qué pasa cuando compramos por internet de otro país?
nos van a decir que es la misma forma contractual que tenemos, porque ya no tenemos un contrato donde le estamos diciendo a Express o a cualquier empresa donde le estamos comprando y nos van a dejar en un P.O. Box o un familiar que nos trae. Pero sin embargo, es una contratación. ¿Y cuáles van a ser los términos para poder dejar sin efecto esas contrataciones? O para poder en determinado momento residir. Porque ¿qué es la compraventa? Si yo les dije, la compraventa normal. Ustedes tienen una definición de qué es compraventa normal. Ahí que tiene su código civil, revísenme 1251, que es el negocio jurídico. Esa va a ser su base. Hoy no cargo mis códigos, pero usualmente a mí me gusta jugar. Yo vengo hoy y les digo que yo tengo todo mi modestia aparte. Los que sean de Chiquimula sabrán lo que les estoy diciendo. Los chiquimultecos no tienen modestia, pero yo por eso tengo familiares. Pero modestia aparte, yo gané mis fases y mis maestrías con ciertas notas, entonces yo tengo mención. Entonces vengo hoy y les digo que les voy a vender mi código penal y todos mis códigos para que ustedes puedan, que están integrados, y se los vendo por cierta cantidad. Cuando yo les digo acá a ustedes que voy a venderles mis códigos, estoy haciendo una oferta al público que está contenida de lo que es el negocio jurídico. Cuando 2 o 3 personas desean contratar, entonces vienen y, por ejemplo, Fer me dice que él los quiere comprar. En ese momento se perfeccionó el negocio jurídico. Yo le ofrezco, él me dice que está, le entrego. Hay ciertos negocios jurídicos, ciertas compraventas que van a requerir el pago, la inscripción, de conformidad con el Código Civil, que está algo desfasado, porque establece que todo contrato que valga más de 300 quetzales, estamos hablando de que fue creado en 1963, en un momento de gobiernos de facto, y entonces considera de que tiene que ser en la escritura pública. Ahora yo le digo, ¿qué cosa no cuesta 300 quetzales? Entonces todo tendría que ir en la escritura pública. Pero los bienes inmuebles, que son derechos reales, deben de ir en la escritura pública. El usufruto, que es el gozo y disfrute de la cosa. Estamos hablando de objetos, por favor. No me vayan a decir que empiezan a pensar en la novia o el novio. El concepto de usufruto es el gozo y disfrute de la cosa. Yo no lo formulé, pero sigue siendo hasta que no lo... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos derechos reales deben de ir en la escritura pública. Si es un mutuo o le está haciendo un préstamo los bancos, va a ir también en una escritura pública. Se va a inscribir en el Registro General de la Propiedad. Si estamos constituyendo una sociedad anónima, debe ir a una escritura pública o de buena fe. Entonces, las sociedades mercantiles también están implicadas. Y también las sociedades mercantiles van dentro del ámbito del derecho internacional privado. ¿Por qué creen que irían las sociedades mercantiles o las sociedades mercantiles independientemente de la denominación que le tengamos en Guatemala o en otros países? ¿Por qué creen ustedes? Mucho es de que ustedes hagan un proceso intelectivo de establecerse y aquí pierdan el miedo, compañeros. Los abogados vamos a pasar mucho tiempo hablando en audiencias y convenciendo a las demás personas. Y si no pierden en el miedo ahorita, el día del cuidado, se me bloquean más. Y aquí no hay problema, nos podemos equivocar y seguimos. Yo soy persona como ustedes, yo estuve del otro lado hace muchos años y tuve muchas vacas sagradas, ya no están entre nosotros, pero grandes formadores. Entonces, ¿por qué creen que las sociedades mercantiles también van dentro de la personalidad jurídica o de este derecho internacional privado?
por la importación de productos, porque también se vienen a constituir y prestan ciertos servicios. Entonces, también van a tener un momento en que nacen a la vida jurídica, que obtienen ese reconocimiento y cómo van a interactuar dentro de nuestro país. J. Penny Boyer, uno de los más antiguos en el derecho internacional privado, considera que es la rama del derecho público que tiene por objeto fijar la nacionalidad de los individuos, determinar los derechos del que gozan los extranjeros, resolver los conflictos de leyes referentes al nacimiento o la extinción de los derechos, asegurar, por último, el respeto de eso. ¿Se recuerdan cuando vieron el Código Civil, que todas las personas físicas, corpóreas, tenemos un momento de nacimiento? Y existía, como el derecho ha evolucionado tanto, cuando en la época medieval nacía una persona, por ejemplo, eran hijos de un mismo parto, pero múltiples, se tenía la mala idea que el hijo que nacía primero era el que le correspondían todos los derechos. Y entonces por eso se fijaba la complacencia cuando nacían, pero igual, porque en el privado yo me recuerdo que le dije a alguien, a un catedrático, una persona muy preparada, de que por eso los españoles se vinieron para acá, que él era descendencia española, imagínate. Pero, ¿por qué? Porque todo le tocaba a los primogénitos. Entonces me mandó a leer otro libro que lo leí, muy bueno, para tener una parte o a tener una idea más amplia. Pero ¿qué es lo que pasaba? La cognoscencia establecía quién nacía primero y el primogénito se llevaba todo. El amor de los papás, el reconocimiento jurídico, y los pobres segundos no, les iba como en feria. Les iba, le digo, porque yo soy hija primogénita, pero yo soy la primera, entonces, pero no es cierto. Y la conmorencia, ¿qué es la conmorencia? Es la hora de la muerte. ¿Y por qué era tan importante? Porque a la hora de que se declarara la sucesión, que también es parte del derecho internacional privado, se tenía que establecer en qué momento moría una persona para poder acceder a la mortual o a lo que hubiera dejado el sucesor. ¿Y esto por qué era importante? Porque, por ejemplo, si el padre, que era el que iba a heredar, moría posteriormente al hijo en el derecho, entonces este hijo no iba a heredar. Hoy por hoy ya nuestro Código Civil y la mayoría de códigos civiles a nivel internacional establecen de que una persona, no importa la fecha de que muera, pero la masa hereditaria la pueden heredar sus herederos y heredan por estirpe. Entonces, todos estos elementos es la importancia del derecho internacional privado. Compañeros, disculpen, yo usualmente hablo rápido, si necesitan. De todos modos, esto se lo voy a dar en la presentación porque ya no fui, tenía que ir más temprano, pero había una situación en el Ministerio Público, una capacitación, y les voy a dar la presentación. Por cada clase les damos las presentaciones. Les voy a pedir que formemos grupos de 10 personas con los que se lleven mejor, no al que le hagan el trabajo. A mí me enseñaron que se enseña a pescar, no que le den pescado, porque después se muere de hambre cuando no es el que pesca. Entonces, para empezar a dar la distribución para que puedan delegar a alguien que vaya a los juzgados de familia para pedir el proceso de sucesión, un proceso de una sentencia proveniente del extranjero. Otro me va a ir, si no yo creo que tengo un grado de curar tantas cosas. Otro me va a ir a migración. Yo tengo los formularios y les voy a ir explicando los procesos de nacionalización, primero de residencia, de nacionalización, para que ustedes, todo lo que trabaja todo lo que es migratorio es caro, entonces eso tienen que trabajarlo bien. Y sí se puede trabajar incluso. Yo tengo una persona, un abogado, que
trabajó para una entidad, una joven que vino a estudiar a un centro evangélico y les habían dicho que no había habido ningún abogado que había logrado que les dieran una residencia por estar en ese lugar. Fue la primera persona. Entonces no es que no se pueda hacer, es que lo que a veces no sabemos es todos los procedimientos y cómo realizarlo. Y también a veces, ojo, los clientes a veces no saben de derecho y lo que medio saben lo enredan. Entonces hasta en eso tienen que tener mucho cuidado, más cuando son que nacieron en El Salvador, se inscribieron en Nicaragua, se inscribieron en Costa Rica, porque ni ellos mismos saben lo que tienen. Entonces ustedes son los encargados de ver esos procedimientos. Entonces, para el jurista Félix, él sí hace una división por el derecho internacional privado y el derecho internacional público. ¿Por qué en el derecho internacional privado? Porque, por ejemplo, a nivel internacional, ¿ustedes creen que solo las personas jurídicas tienen derecho? ¿O que otras entidades tienen personería jurídica? Nacen a la vida, tienen injerencia en nuestros países o a nivel en el sistema universal y en el sistema regional. Ustedes ya vieron derecho internacional privado 1. Bueno, vamos a ver la Orden de Malta, que nace en el momento en que estaban las cruzadas. ¿Tiene personería? Sí. Los estados. Si yo le decía, la OEA, la Organización de Estados Americanos, no hace mucho estaban hablando en Europa, está el Consejo Europeo, está la Corte Europea de Derechos Humanos, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, La Cruz Roja también. la Cruz Roja, UNICEF, Save the Children, USAID, la Corte de Pueblos Triviales e Indígenas en África. Actualmente tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la etapa previa para la admisibilidad de los juicios, que es o de lo que se conoce para entrar a juicio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todas estas entidades también van a tener personalidad jurídica, representación e incidencia dentro de nuestros países. Entonces, esa es la importancia en que el derecho internacional privado y público en determinado momento forman parte del derecho internacional en general. Y al derecho internacional público le asigna las relaciones de nación a nación y dice que le llamase derecho internacional y llamase derecho internacional conjunto de reglas que según las cuales juzgan los conflictos entre derecho privado de las diversas naciones, y en términos del derecho internacional privado se compone de reglas relativas a la aplicación de leyes civiles, criminales de un Estado en el territorio de un Estado extranjero. Mire, él dijo, mire, derecho penal dentro de un Estado extranjero. ¿Qué pasa cuando piden la extradición de ciudadano guatemalteco? Ahorita acaban de detener a uno con fines de extradición por haber ingresado 5 kilos de droga o más a la Florida. ¿Tiene que ver con el derecho internacional privado? Sí. ¿Y el derecho internacional público? Sí. Está hablando que acá no solo se está refiriendo al derecho internacional privado, sino al conjunto de derecho internacional público, en cuanto a que los estados quieren mantener armonía, y desde el siglo XIII se habla de una armonía, de una reciprocidad, porque muchos de los tratados en materia de extradición tiene que haber un convenio o un acuerdo de extraditar, ya sea para que sea juzgado o para que cumpla una sentencia, que son los dos elementos. Perdón, a veces a mí me tienen que venir a sacar si no se me olvida. Andrés Bello define el derecho internacional privado como el conjunto de reglas que sirve para dirimir los conflictos de leyes. ¿Qué es dirimir, compañerita? Otra cosa, compañeros. Yo trato de, bromeo y todo, pero trato de
de que el manejo jurídico o de definiciones, ustedes lo manejen porque es una parte muy importante de la evaluación que ustedes, espero, se sometan muy pronto. Yo tengo el agrado de decirle que ya tengo 10 años de estar impartiendo, 11 años de estar impartiendo clases en esta gloriosa universidad. También lo hice en la antigua, les soy sincera, es más bonito estar aquí, se siente más el calor. Ay, más calor, sí, más calor humano, más deseo de aprendizaje. No, pero de verdad salir y regresar donde uno se formó creo que es lo más importante. Entonces, cuando hablamos de definir, compañerita, ¿qué considera usted que es definir? ¿Cualquiera de las dos? Pero cuando hablamos de dirimir es llevar dirimir es medir y poner una solución, como dijo la compañera, es buscarle un encauzamiento de cómo se va a solucionar. Es solucionar, dirimir, es llevar a una solución un problema que se está dando por estos conflictos de interés. Pillet lo define como la ciencia que tiene por objeto la reglamentación jurídica de las relaciones internacionales de orden privado. Ahora vamos a ver a los compañeritos de atrás, la que está de rojo en esta línea, rojo, rosado, porque a veces los azules no me funcionan. Esta compañerita, ¿qué es? Denme una definición de derecho. Sí, ustedes. No le escucho fuerte, no se preocupe, usted haga de cuenta y caso que está sola. Está solita. Exactamente. Cuando hablamos o definimos al derecho, como bien decían también aquí los compañeros, son conjuntos de normas jurídicas, pero solo normas jurídicas tiene el derecho. ¿Qué más? Y es por eso que les digo, ustedes tienen que hacer ese examen. ¿Por qué? Porque en el examen técnico profesional no se aprendan las definiciones porque se les olvida la definición y no pasan de ahí. Entonces ustedes, hay instituciones, hay normas jurídicas, principios, y hay principios generales y específicos. Cuando no están, por eso es que cuando uno de los juristas que hablan de que no solo son normas jurídicas, no solo son instituciones, no solo son principios, porque en determinado momento el derecho internacional privado, ojo, tiene mucho que ver con la costumbre. Y la costumbre tiene elementos como el interata consentudo, es la parte objetiva, y la opinión junior sui necesario, que es la parte subjetiva. Eso se lo pongo en latín, no se preocupe, eso ya está en la presentación. Perdone, a mí me dijeron que yo estudié en la tarde y me dijeron que era algo nerd, pero no se preocupen que mis amigos me dicen de otra forma. Y entonces si me lo dicen ustedes ya ahora, que no me voy a ofender, pero la primera vez que me lo dijeron casi me muero. Porque ustedes a los que se dedican a estudiar, les dicen una palabrita no muy cristiana. Entonces, no, me dijeron otra peor y que eran mis subalternos, así como que todavía me levanté y lo peor es que se empezó a gritarle a la fiscalía y yo iba a la matar. Cuando le digo, ¿qué ofensiva? Me explicó que ustedes amablemente le dicen a los que se dedican a estudiar palabras amorosas. Algo normal, pero cuando uno no tiene nada que hacer se pone a estudiar. ¿Cuál es? Cuando el día del cierre se los cuento. No, el día del cierre yo tengo la costumbre que como se hace una fiesta, pues siempre algo para el grupo de cierre. O cerveza, usualmente piden cerveza, yo no sé por qué. Caldo de gallina. Entonces esperamos. Hay agua mineral. Ah, bueno, los compañeros no quieren cerveza, quieren agua pura, dice. Agua pura. O mineral, pues.
¿Qué? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Que la tomas con poca más así. Pura. Hasta donde les voy explicando, ¿tienen alguna duda? Además del calor, vamos a esperar que pase Toda la palabra. ¿Perdón? Estaba fresco. Estoy viendo que acá sí tenemos botellas. Por allá no, voy a... Es que les cuento. Mi computadora tengo que traerle mi auxiliar tiene... no es de las anteriores, entonces tengo que ponerle un adaptador para poderlo realizar. Entonces para la próxima clase sí les doy y les mando. Por eso necesito ver que vamos a crear el grupo de WhatsApp. Voy a crearlo y me hace favor. Bueno, Fernando, a Fer lo voy a dejar como lo conozco. A este niño lo conocí desde que inició a la facultad. Momento. Mi hijo, yo tengo la experiencia de decir que mi hijo es mis hijos son sancarlistas, dos de ellos, de pura cepa. Estudiaron, bueno, uno de ellos tuvo la oportunidad de estudiar en la Facultad de Derecho en la mañana. Después quería saber qué era lo que era estudiar en la tarde y posteriormente se pasó para ver cuál era la experiencia que tenían los y las trabajadoras. Compañeros, si tienen algún problema, por favor me lo pueden decir. Mi teléfono celular nunca lo pago, 24 horas, pero no porque se fueron a tomar, si está alguien enfermo. No, porque también A las 3 de la mañana. es que yo ya, mire, Agarró la poli. yo ya estudié con ustedes, como ya estuve del otro lado, ya sé hasta las mentiras que dicen. Y mire, como soy fiscal y soy muy buena, no me quieren babosear, a mí mejor díganme la verdad. Entonces, para que cualquier situación, por ejemplo, si no pueden venir a los exámenes porque tuvieron una enfermedad o tuvieron que esperar de emergencia, me lo digan. Entonces, pero me lo dicen, no que me dicen 3 semanas después de que ya subí notas, ya no se vale. También vamos a hacer de que yo paso una lista, si les faltan un par de puntos, también se los damos porque están asistiendo a clases. Señor, La participación. No me ven la cara de buena gente. ya empezó con pie derecho. Bueno, les digo algo, aquí somos amigos. No me encuentren en una audiencia porque los últimos estudiantes que he tenido en audiencia, y si no van preparados, ay Dios, les he dado una material.